Bueno, buenas tardes. Una cosita para comenzar, quisiera tener un recuerdo del profesor Julio Luis, un compañero entrañable del IPA, que aprendí a conocerlo en el IPA. Yo lo conocía de las asambleas y tengo que reconocer, pocas veces coincidía con Julio cuando él pedía la palabra en aquellas asambleas de ADES multitudinarias en el Teatro Astral. Pero cuando lo conocí, hablé con él, me di cuenta la enorme honestidad intelectual que tenía Julio, la capacidad autocrítica y, digamos, la presencia de un tipo que era docente las 24 horas del día. Es decir, un, un ejemplo, a mí me daba una sana envidia ver cómo encontraba siempre la manera de interpelar a los alumnos de forma de que siempre estuvieran, digamos, con el ánimo de seguirle la clase y de escuchar lo que él estaba transmitiendo y bueno, y después seguir haciendo, estudiando y leyendo y preparándose. Realmente una pérdida y lo vamos a extrañar. Eh, Quería comenzar un poco con eso. Otra cosa, estuve mirando, escuché un poquito de la grabación de la clase pasada. Eh, Soy muy malo hablando por micrófono, eso quedó evidente y a esta altura de mi vida creo que ya no lo voy a mejorar. No es que sea pesimista, es que queda poco tiempo, así que vamos, no hay mucho para trabajar. Así que entonces, por favor, si hay algo que no entienden o alguna cosa que queda en duda, manden un mensajito por chat y vemos un poco de, de resolverlo. Puede ocurrir que haya palabras que no entiendan o haya cosas que no funcionen. Bueno, hoy quería dedicarme a hablar del año 69. El año 69 tiene muchas puntas. Acá tengo una cosa, qué suerte. Eh, las preguntas, si hacen las preguntas en el chat, veo que me están llegando alguna pregunta, las voy a mirar y voy a responderlas después en la segunda mitad de la clase. Recuerden que hacemos una pequeña pausa de 5 minutos a las 8. Decía, el año 69 ha quedado un poco sumergido entre lo que es la dinámica, la vorágine del año 68 y lo que después es la construcción de lo que será la oferta electoral. Pero quería dedicarme un poco al año 69 porque allí pasan cosas muy importantes. Veo una manito de Matías Vique. Ah, no, era mi mouse. Matías Vique, no estás, discúlpame, todo bien. El, el año 69, digamos, es un año en el cual para el Partido Colorado y para el Partido Nacional ocurren cosas muy importantes que se van a reflejarse después en el año 71. Es además un año de movilización social muy fuerte, no es tan confrontativo como el año 68. Allí hay un cambio de ministro del Interior. Eduardo Jiménez de Arechaga se va. Debe ser el único caso de un ministro que se dio a la fuga, ¿no? Porque dijo que tenía que irse a Europa porque tenía asuntos urgentes allá y murió. Después se quedó en la Corte Internacional de La Haya y se ve que allá le fue muy bien. Pero, digamos, su experiencia como ministro del Interior fue espantosa. Y en su lugar entró un político, entró Alfredo Lepro, y Alfredo Lepro entró con un ánimo más apaciguador, más buscando acuerdos, y, dijo una frase así de esas que de vez en cuando uno las escucha y piensa, Dios me libre. Discutiendo sobre el tema de las medidas de seguridad, le preguntan, bueno, ¿cuándo se van a levantar las medidas de seguridad? Y Lepro dice, bueno, en fin, no están los planes del gobierno, pero en realidad, ¿a quién molestan las medidas de seguridad? ¿Qué persona honrada puede sentirse presionada, cuestionada por la presencia de las medidas de seguridad? ¿Qué argumento? ¿Qué argumento? Así que digamos, no podés opinar sobre las cuestiones de interés general si no te afectan a vos personalmente. Si te ves afectado, entonces ahí sí. Este es un argumento que resurge de vez en cuando, ¿no? Incluso ahora está circulando un argumento parecido. Uno dice, bueno, si estamos hablando de temas de interés general,
y que tienen que ver con la política general, no tenés que esperar a verte afectado no tenés que esperar a que te torturen para protestar contra la tortura. No es una cosa así. Pero en fin, ya, de cualquier manera, Lepro significó un cambio. ¿Mm? La policía fue bastante menos sanguinaria con Lepro que lo que había sido con Jiménez de Arecha, con el jurista. Y allí también hay un cambio de jefe de policía, ¿no? Sacan a Aguirre Gestido, que era complicado. Y entonces, en las movilizaciones del año 69, digamos, hay otro espíritu menos agresivo de la policía y que en cierta medida se manejan de otra forma, menos, digamos, no diría menos violenta, pero por lo menos con otro trato, ¿no? Era frecuente que, por ejemplo, las ocupaciones en el IABA, cuando se armaba lío en la calle, allí en Eduardo Acevedo, y después los estudiantes se metían en el IABA, adentro del edificio, bueno, que viniera el juez, que la policía llamara al juez, algo que Jiménez de Arecha se negaba sistemáticamente a hacer. Lepro llamaba al juez, el juez venía, negociaba con los estudiantes, le explicaba a la policía aceptaba la negociación. Entonces, digamos, no había, de cualquier manera fue un año duro, ¿no? Y mucha gente se ligó gases y palos en ese año. Hay otro episodio también allí muy importante, que es la avenida de Rockefeller. Nelson Rockefeller era un enviado de Nixon que hizo una gira por toda América Latina, pero en concreto tenía que visitar Uruguay. Y bueno, digamos, la visita de Rockefeller, la recorrida de Rockefeller es como uno siente así que si viene una tormenta, entonces siente que el tronar se viene acercando hasta que al final le estalla el rayo encima, porque en cada país de América Latina que visitaba Rockefeller se llamaba lío. Y cada vez líos más grandes. Bueno, en Montevideo, cuando llegó a Uruguay, digamos, prácticamente de Carrasco se fue a Punta del Este, se reunió con el gobierno, volvió de Punta del Este a Carrasco y se tomó el avión. Creo que la duración de la estadía de Rockefeller en Uruguay debe haber sido 3 horas, 4 horas, una cosa así. Allí pasó una cosa muy interesante también porque a junio se estaba planteando, bueno, una epidemia de gripe, y entonces se denunciaba que, en fin, que las inasistencias de los alumnos, que eso, y los docentes que tenían que faltar, que el desarrollo normal de las clases se estaba dificultando, pero además de eso, era un lugar de contagio, etcétera, etcétera. Pero el ministro de Salud Pública decía, no, está la situación controlada, no hay ningún problema. Ahora, el día que llegó Rockefeller, el día antes decidieron suspender las clases por una semana. Por lo cual, a ese episodio lo conocieron como la gripe Feller. Es decir, resulta que no había nada hasta hoy, y mañana resulta que es tan terrible que tenemos que suspender las clases por una semana, que además se encadena, ¿no?, con las vacaciones de julio. O sea que, digamos, gracias a Rockefeller, miremoslo por la positiva, tuvimos 3 semanas de vacaciones en julio ese año. Hay otro episodio que quería señalar un poco para enmarcar el año, que es el de la huelga de la banca privada. En 1968 fue un año muy duro para la banca oficial. La banca oficial hizo una huelga muy fuerte, muy larga, muy extensa, que además los militarizaron y hubo toda una movilización. Pero en el año 69 la huelga fue de parte de la banca privada. Y la banca privada, la huelga de la banca privada realmente fue muy fuerte y fue muy duramente reprimida por el gobierno, es así. Ahí fue, digamos, cuando metieron a los bancarios, los militarizaron y los movilizaron y los maltrataron bastante. Entonces, hay todo un tramo, digamos, de esa huelga. En buena medida esa huelga viene a ser una derivación lejana de la crisis del 65. La crisis bancaria en 1965 había dado como resultado, bueno, el cierre de un montón de bancos. No puedo explicar cuál fue la dinámica de la crisis, sino solamente este efecto. Pero hubo digamos, un montón de bancos cerrados, pero los funcionarios de esos bancos fueron redistribuidos en otros bancos. Y eso generó unos problemas bastante serios, porque gente que tenía cargo de gerente en un banco pasaba a ser de repente funcionario en otro, pero mantenía el cargo de gerente, el sueldo de gerente. Es decir, todo eso quedó una estructura muy distorsionada, que además pesaba muy fuerte sobre las estructuras de funcionamiento de los bancos. Entonces, allí, por supuesto, trataron de hacer un arreglo en el cual terminaban perjudicados los que cobran sueldo,
y allí la banca, bancarios privados hizo una movilización, una huelga muy grande, muy fuerte, duró varios meses, y además esta huelga se vio complementada por otra cosa. El año 69 es también el año estelar de los Tupamaros, ¿no? Eh, Fíjense que, digamos, la razón por la cual Rockefeller no viene a Montevideo y se va directamente a Punta del Este es el temor que despertaban los Tupamaros, que los Tupamaros pudieran hacer algún atentado. Digamos, los Tupamaros habían salido a la luz pública y tomaron, salieron de las páginas policiales y pasaron a las páginas políticas en el año 68 cuando secuestraron a Pereira Reverber. Pero digamos, las movilizaciones, los operativos de los Tupamaros del año 69, sobre todo de la primera mitad, tienen una característica particular. Bueno, y es el momento en el cual ganan resonancia internacional. La revista Der Spiegel en Alemania le dedica una página entera a los Tupamaros. Entonces yo creo que los lectores de Der Spiegel no sabían ni dónde quedaba el Uruguay, pero allí estaban leyendo sobre los Tupamaros. Bueno, es cuando un anónimo periodista del Times, no sé si del New York Times o de la revista Times, eso no me queda claro, les dedicó un artículo titulado Los Robin Hood de la guerrilla. Y quedó esa etapa Robin Hood que digamos, en el desarrollo, en la historia del MLN, tiene tanto peso y que sobre todo a los integrantes del MLN les resultó tan pesado. Es decir, es notable como digamos, el carácter Robin Hood les resulta muy, muy difícil. A Fernández Huidobro lo ponía furioso, y decía, no, eso no era guerrilla, eso era marketing. Esos tipos no hacían guerrilla, creo que hacían marketing. Sí, es cierto, hacían marketing. Es decir, a lo tradicional de robar los camiones de Manzanares y llevarlos a los Cantegriles, y hacen allí 2 o 3 operaciones que tuvieron mucha resonancia. El asalto del casino de San Rafael en febrero del 69, un asalto de guante blanco, que se llevaron toda la plata que había en el casino, justamente aprovechando un fin de semana largo que no podían depositarla en los bancos. Entonces fueron allí y se llevaron todo el dinero disfrazados de policía, sin prácticamente disparar un tiro, sin que, digamos, una operación quirúrgica. Después, cuando el jefe de policía, bueno, el jefe de policía Maldonado informó sobre los hechos, decían que, bueno, que con el dinero que se habían llevado, también se habían llevado las propinas de los funcionarios, que a tanto que hablaban de que eran defensores de los pobres y de los humildes, se habían llevado la plata de los funcionarios. Entonces emitieron un comunicado, el MLN, diciendo que, bueno, que los funcionarios designaran una persona que ellos le entregaban la plata que les correspondía, que no tenían interés en quedarse con la plata de los funcionarios, querían robarse la otra. Pero el jefe de policía de Maldonado dijo que, bueno, que si alguien aceptaba la oferta inmediatamente sería detenido por complicidad. Con lo cual el que le dejaba sin los propinas a los funcionarios no eran los Tupamaros, sino el jefe de policía. Es decir, esa jugada se jugó mucho digamos, el efecto sobre la prensa. En la madrugada del 1 de enero entraron a un juzgado acá de la calle Fernández Crespo, se llamaba Sierra en aquella época, y se robaron las armas. Había un montón de armas en el juzgado y se llevaron las mejores. Y dejaron una tarjetita en la cual les deseaban feliz año, esperaban no encontrarse en otras. Es decir, la tarjetita entre gentil y burlona decía, estuvimos acá, nos llevamos lo que quisimos y nadie nos agarró. Más fuerza todavía tuvo en febrero el episodio de la financiera Monti. La financiera Monti era una financiera vinculada con el Banco de Crédito, y el Banco de Crédito era de uno de los ministros, de Peirano Facio, nada menos. Las financieras estaban prohibidas por ley desde la crisis de 1965. Era una especie de sistema parabancario que tomaba y prestaba dinero a intereses que no tenían nada que ver con la ley. Es decir, había un tope de interés legal para los intereses en aquella época, claro, la inflación lo había dejado muy atrás. Y las financieras prestaban dinero en condiciones, y tomaban además dinero también en condiciones muy extrañas, es decir, que te tomen un depósito al 30% de interés,
cuando el máximo legal era el 6%, Dios me libre. Pero aparentemente, a pesar de la prohibición, las financieras seguían funcionando. El Banco de Crédito estaba allí donde está ahora el Ministerio de Desarrollo Social, y la entrada de la financiera Monti, con un cartelito que decía Financiera Monti, estaba por el costado, allí donde ahora entran los funcionarios del ministerio, por la calle Barrio Zamorín. Entonces, esa financiera fue asaltada. Aparentemente una de las funcionarias de la financiera, una tal Lucía Topolanqui, no sé después qué habrá sido la vida de ella, pero ahí fue la que entregó, digamos, el asalto. Pero pasó una cosa rara: asaltan la financiera Monti, pero no aparece la noticia en la prensa, es decir, no hacen la denuncia. Como no hacen la denuncia la hacen los Tupamaros. Nosotros asaltamos a la financiera Monti y le dejan un montón de como es de información al juez para que investigara la cosa. Además dijeron, nos llevamos tanta cantidad de plata. Se produce un incendio en el último piso del Banco de Crédito, una cosa rarísima, se quemaron un montón de documentos, no hubo que lamentar desgracias personales, por suerte, ¿no? Una cosa prolija, pero entonces los Tupamaros le llevaron al juez los libros que se habían robado, todo lo que se había quemado se tenían duplicado en él. Bueno, todas estas cosas dejaron a los Tupamaros un poco así como en la situación estrella. María Esther Gilio, aquella periodista de Marcha, hizo una recorrida por Maldonado, Punta del Este, así por esa zona medio entre urbana y rural que estaba en aquella época entre las dos urbanizaciones, hablando con la gente común, en fin, qué pensaba de la situación, cómo veía, qué pensaba de los Tupamaros. Y en realidad la mayoría de los que contestaron tenían muy buena opinión de los Tupamaros. No sabían mucho, no entendían mucho, pero en general les parecía que estaba bastante bien. Y la idea que a uno le quedaba mirando esas entrevistas era como que se sentían como en la tribuna de un partido de fútbol, donde jugaba el gobierno contra los Tupamaros, y ellos se reservaban el derecho de festejar los goles de todos. Es decir, después de todo, hasta al gobierno le viene bien que los Tupamaros los presionen un poco, los hagan notar, en fin, dejen a la vista algunos chanchullos que están muy mal, y que el gobierno haga buena letra. Eso no le parecía mal. Los Tupamaros parecían chicos simpáticos, estaban bastante bien, en fin, no había mucho de qué quejarse. Ahora, da la impresión como que esta situación a los Tupamaros les molestaba mucho. No me queda muy claro, le voy a confesar, ¿no? Pero pienso que tal vez les pesaba mucho digamos, esa afirmación del Che Guevara de que en una revolución, si es auténtica, se triunfa o se muere. Y con la etapa Robin Hood ni triunfabas ni morías. Es decir, en definitiva, jugabas a la revolución. Entonces me da la impresión como que a los Tupamaros les pesaba esa situación y querían de alguna manera, bueno, mostrar que iban en serio, que el tema de la revolución no era pavada. Entonces allí, digamos, empiezan a planificar y luego a desarrollar otras operaciones que van a cambiar bastante esta imagen, ¿no? En principio, cuando se está produciendo la huelga bancaria, y hay una serie de conflictos, incluso digamos, no puedo detenerme en detalles de la huelga, pero da la impresión como que el gobierno está fogoneando la huelga, está tratando de que la huelga dure, de que esté más tiempo. Allí los Tupamaros secuestran al dueño de un banco, a Gaetano Pellegrini Giampietro. Gaetano Pellegrini Giampietro era italiano, su padre había sido el ministro de Hacienda de Mussolini, y parece que cuando cayó el fascismo el tipo se puso a cubierto, pero no con los bolsillos vacíos. Entonces acá instaló lo que se llamó el Banco del Trabajo Italoamericano, del cual Pellegrini era uno de los, bueno, era su hijo, había heredado el banco y era un poco de las figuras principales. Ahora, Pellegrini es un caso interesante, porque es fascista como su padre, pero es fascista con ese perfil que ahora se llama el populismo de derecha. Es decir, el fascismo tiene una etapa muy interesante, después quedó sepultada por la vida de los hechos, pero hay una etapa del fascismo en la cual el fascismo está muy preocupado por la situación de los trabajadores, por
como es los derechos de los humildes, por, digamos, un discurso que si escuchamos con atención, creo que alguien en el Parlamento ahora todavía lo está repitiendo, pero que tiene que ver con el discurso originario del fascismo. Tengan presente, por ejemplo, que los grupos fascistas, declaradamente fascistas, partidarios de Mussolini, que estaban en la constituyente del 34, son los que impusieron, por ejemplo, en la constituyente, que hicieron posible, porque se sacaron negociando, el reconocimiento del derecho de huelga. Reconocimiento del derecho de huelga. Los fascistas querían un artículo que dijera: la huelga es un derecho gremial, el Estado regulará el funcionamiento, organizaciones, que sea, de los sindicatos. Y los fascistas que estaban en la Convención del 34, que también querían que se reconstitucionalizara el derecho de huelga, bueno, les votaban el artículo que se introdujera una modificación. La huelga es un derecho gremial, en eso estamos de acuerdo, la ley regulará su ejercicio y funcionamiento. Y dejamos para que después lo reduzca la ley. Y eso de que la ley va a regular el funcionamiento y la cosa, cómo se van a organizar los sindicatos, eso es dejarlo por un Estado fascista. Si ustedes son mayoría en el futuro, háganlo así, sindicatos corporativos. Si somos nosotros, veremos lo que haremos. Pero así salió, con votos fascistas y ballistas, eso. Y así salió también con votos fascistas y ballistas el hecho de que se introdujera la iniciativa popular para promover reformas constitucionales, con el 10% de las firmas, eso apareció en la Constitución del 34, y los referéndums sobre las resoluciones, perdón, los plebiscitos sobre las resoluciones de las juntas departamentales. Es decir, las resoluciones de las juntas departamentales pueden impugnarse también juntando firmas, y eso se introdujo en la Constitución del 34. Entonces, esos aspectos, la participación de sectores que uno identifica como de derecha en comisiones como, por ejemplo, la que investigó sobre las condiciones de vida de los asalariados a principios de los años 40, que está en el origen de la ley del Consejo de Salario, eso también, digamos, tiene que ver con ese perfil neofascista. Bueno, Pellegrini lo compartía. Entonces, eso hacía que, por un lado, fuera muy amigo de Manini Ríos y de toda la gente del Diario de la Mañana, y por otro lado, fuera muy amigo de Michelini y de todo su grupo. Es decir, como ese Pellegrini jugaba a las buenas relaciones con todo el mundo. Ahora, secuestrado Pellegrini, digamos, allí había un elemento de presión que los tupamaros pensaban utilizar. No pudieron utilizar porque pasaron dos cosas. Ocurrió el episodio de Pando y se terminó la huelga. Entonces, se terminó la huelga, iban a liberar a Pellegrini y ocurrió el episodio de Pando. Como en Pando habían caído como 30 tupamaros, pensaron que si liberaban a Pellegrini en esas circunstancias, iban a pensar como que estaban prácticamente que ya en estado de liquidación. Entonces retuvieron a Pellegrini una semana más, digamos, pero el secuestro de Pellegrini en definitiva mostró hasta qué punto la herramienta del secuestro político podía ser una herramienta que no funcionaba. Para liberar a Pellegrini, además, tuvieron muchas precauciones. Le preguntaron a Pellegrini dónde querían que lo dejaran, cómo querían que lo liberaran. Me tenía miedo de decir, bueno, lo liberamos a Pellegrini, lo dejamos a la esquina de 18 y Arenal Grande, y avisamos, y la policía se entera, lo cocina a balazos, después dice: los tupamaros abandonaron el cadáver de Pellegrini. Pellegrini pidió que le avisaran a Michelini. Y entonces le avisaron a Michelini que Pellegrini estaba allá en Punta Gorda, en el museo que está allá en Punta Gorda, en aquel edificio tan raro. Bueno, allí lo dejaron y allí lo recogió Michelini y lo llevó. Antes de eso, había cundido la noticia de que, en un gesto de inesperada generosidad, Carlos Manini Ríos y otro de ahí del Diario de la Mañana, no recuerdo quién, había decidido donar un montón de plata a un merendero del Cerro y a una obra social de por allí también, pero no, espontáneo, porque se sintieron generosos. Sí, da la impresión de que hay una negociación: ustedes entregan plata a tales lugares, nosotros liberamos a Pellegrini. Bueno, y así se hizo. Pero ya allí la imagen de los tupamaros estaba bastante deteriorada por el episodio de Pando. Es decir, el episodio de Pando los afectó mucho a los tupamaros. Después, el asesinato de Mitrione fue todavía peor, pero digamos, lo de Pando mostró otra faceta de la accionar del MLN,
porque en definitiva allí, digamos, había habido un riesgo grande para la población civil. No fue el caso como secuestro de Pereira Reverbel o incluso el de Pellegrini, que bueno, lo secuestraron y punto final, y después lo liberaron y se acabó el problema. Allí habían dado a balazos entre la gente. E incluso alguien que cometió el error de asomarse por una ventana en el momento equivocado murió allí. El señor Burgueño, que estaba en un boliche festejando que había nacido su hijo, y bueno, ¿qué está pasando? Asomó la cabeza y le volaron la cabeza un tiro. Nadie puede saber quién disparó ese tiro. Pero en concreto, si hubieran estado los tupamaros ahí, el tiro no hubiera salido, ¿no? Eso más el hecho de que, digamos, en la huida de una, la policía capturó un grupo que iba saliendo y tuvieron que abandonar los autos, salieron corriendo, se metieron en el patio de una escuela. En fin, cosas que, digamos, hicieron ver que el juego de los tupamaros era un poco peligroso, que no se trataba simplemente de los amables Robin Hood de la guerrilla, sino que tenía también dimensiones que implicaban riesgos efectivos para gente que no tenía nada que ver. Y entonces allí, digamos, en esa disyuntiva que se plantea en esos casos entre, digamos, un elemento tan disruptor como podían ser los tupamaros y un elemento tan represor como podía ser el gobierno, al final, digamos, terminaban inclinándose hacia el gobierno. El gobierno logró inclinar en su favor y además utilizó algo que lo utilizó muy bien y que en la época llamó mucho la atención, pero que en realidad fue una buena jugada, vista en perspectiva, que es la de dictar un decreto por el cual prohibió que a los tupamaros se los denominara de determinadas maneras. Es decir, el decreto prohibía que se difundiera la palabra tupamaros, comando, operativo, revolucionario, etcétera, etcétera. Esas palabras que definían célula, eh, esas palabras que definían lo que era la estructura de los tupamaros, se prohibieron. Y en su lugar podrían utilizarse la palabra reos, delincuentes, malvivientes, terroristas, mafiosos, etcétera, etcétera. Es decir, palabras que son lingüísticamente neutras o incluso tienen una carga positiva, no. Palabras que están connotadas con aspectos muy negativos, es así. Claro, digamos, para la práctica corriente, digamos, la connotación lo hizo Fasano en el diario de Frente y le salió bárbaro. Cada vez que los tupamaros hacían alguna cosa, Fasano ponía reos, entre comillas, asaltan bancos. O reos secuestran armas, roban armas. En poner reos, entre comillas, uno miraba eso y sabía que quería decir tupamaro, pero no decía tupamaro. Recuerdo creo que no me acuerdo si fue en Marcha, se veía un estudiante mirando por un microscopio, estaba con un microscopio y miraba hacia el frente, hacia la cuarta pared, y le decía al lector, ¿qué hago? Si le contesto, voy preso, y si no le contesto, pierdo el examen. Es decir, ¿qué hacer con la palabra célula, ¿no? Que estaba entre las palabras prohibidas? Entonces, allí, digamos, se produce un giro que va a tener su importancia porque los tupamaros tenían, digamos, esa imagen tan positiva, tan buena, que además le estaba dando una resonancia internacional inesperada. Fíjense que digamos, estaban haciendo un experimento que no tenía aprobación en ningún otro caso, que era el de la guerrilla urbana. De acuerdo con lo que se manejaba, digamos, bueno, el diario del Che y todas esas cosas, la guerrilla era un fenómeno rural. La guerrilla se movía en el medio rural porque justamente eso complicaba al ejército, buscaba la selva, el monte, la montaña, Sierra Maestra era la combinación de montaña y bosque que parecía ser el paradigma de lo que podía ser un foco guerrillero. Y acá no había nada parecido a la Sierra Maestra. La última, el último episodio de Guerra Rural había sido en el año 35 y se habían metido en los montes del Río Negro. Y los montes del Río Negro en 1935 eran impenetrables, pero 30 años después ya no tenían ningún secreto.
Entonces, acá parecía imposible que exista una guerrilla. El episodio de guerrilla urbana justamente mostraba una alternativa ingeniosa y además se veía como viable. ¿M? Además, parecía tener un impacto político mucho mayor. ¿M? Un foco guerrillero en la capital del país, a pocas cuadras de donde estaba la casa de gobierno, que un foco guerrillero en un lugar remoto, estableciendo incluso algunos mecanismos de poder estatal y etcétera, pero si está perdido en el medio de la selva, digamos, tiene menos impacto en definitiva. Aparentemente, aparentemente, porque esto también es bastante difícil de definir, el episodio de la toma de Pando venía un poco por el lado de tomar un espacio, digamos, crear un espacio liberado en Uruguay, una zona liberada, bueno, emitir 3 o 4 proclamas y desaparecer. ¿Mm? Pero durante unos minutos, media hora, poder marcar un espacio de territorio y decir, bueno, aquí en este territorio nosotros somos el poder estatal. Pero la operación salió muy mal. No tan mal como podría haberle salido, pero le salió mal. 30 y pico de tupamaros detenidos, varios muertos, y sobre todo esa fractura de la imagen pública de los tupamaros que en el imaginario colectivo como que se empezó a deteriorar. Si uno mira en el año 71, cuando hacen todos aquellos secuestros en julio y después aparece muerto Mitrione, y etcétera, ahí realmente la imagen de los tupamaros ya está muy, muy, muy cambiada. Digamos, ya nadie se acuerda del episodio de Robin Hood. Y después, tupamaros que estaban en el exilio, año 74, informan de que el tema de los Robin Hood les está costando muchísimo en darle idea de lo que era los tupamaros, la situación de los tupamaros en 1974, porque en definitiva no terminan de entender, en Francia, por ejemplo, no terminan de entender qué pasó con los tupamaros. No eran los Robin Hood ustedes. ¿Cómo? Ah, entonces cuando empezaban a explicar el proceso de deterioro de la situación, era muy difícil que no los culpabilizaran a ellos del resultado. Entonces eso los dejaba muy conflictuados, los alteraba mucho. Cosa que ya les decía después con el tiempo, Fernando Huidobro siempre lo recordaba cada vez que se lo recordaban, se fastidiaba mucho. Esto es un aspecto. Hay otro aspecto que tiene que ver con los partidos políticos y que me interesaba repasar hoy porque me parece que es un punto central y que ha quedado un poco olvidado en el asunto, que es el siguiente. De la clase pasada, de la reunión pasada, habíamos visto que en general, digamos, cuando el pachequismo arremete y hace toda su operativa represiva a partir de junio, no aparece ningún sector que uno pueda decir, bueno, acá hay un bloque importante de legisladores que se le opone, ¿sí? Más bien que no. Digamos, entre la lealtad, digamos, colorada de la mayoría de los legisladores de ese partido y el patriotismo, entre comillas, de los blancos, que en definitiva entendían que la política que estaba haciendo Pacheco es la que a ellos les hubiera gustado hacer, ¿sí? En definitiva, ahí hubo como un descaecimiento del Parlamento y hubo como un vacío en el cual, digamos, mucha gente dejó de sentirse representada. ¿Sí? Y yo creo que el entierro de Liberarse, las decenas de miles de personas que fueron al entierro de Liberarse, estaban emitiendo un mensaje al sistema político mostrándoles que estaba todo un sector importante de la población que estaba quedando digamos, desconforme o en muy mal vínculo con el sistema político en general, con la clase política en general, más bien que con el sistema. Entonces, eso como que dejó a los partidos en una situación, bueno, tan como de desacomodo que les comentaba la clase la vez pasada, que se empieza a planificar, digamos, y Brusquera publica en el semanario Marcha todo un qué hacer sobre cómo poder promover la formación de un frente político, de un frente político opositor. Ahora, en el año 69, bueno, como que se empieza a producir algún cambio, sobre todo en el Partido Nacional. El Partido Nacional está muy dividido
de hecho, digamos, el Partido Nacional ha recreado su división, su vieja división histórica de blancos y blancos independientes. Hay dos directorios, está el directorio de la UED y el directorio del herrerismo. El directorio del herrerismo lo preside Echegoyen, después se disolvió la UVD, desapareció el directorio de la UVD, pero entonces en el directorio blanco solo estaban representados los herreristas, y digamos, no era una representación de todo el partido. Mientras que por otro lado, digamos, Reconstrucción Blanca, Movimiento de Rocha, etcétera, etcétera, más o menos trataban de llevar una línea como pudieran. En el año 68 más o menos todos los blancos estuvieron juntos en una misma línea, y en el año 69 se empezó a plantear el tema de, bueno, la reunificación del partido. Elegir un directorio, buscar manera de elegir un directorio que representara todo el partido, que no sea solo el directorio del herrerismo. Allí, digamos, estaba prácticamente todo cocinado, pero se opuso al movimiento de Rocha. El movimiento de Rocha mantenía esa visión muy del nacionalismo independiente, muy propia del nacionalismo independiente, que reivindicaba mucho la honestidad administrativa de los políticos. Fíjense que el movimiento de Rocha se crea en 1964, y para entrar al movimiento de Rocha, los legisladores que querían formar parte del movimiento de Rocha no tenían que haber importado auto barato, no tenían que haber utilizado las jubilaciones de privilegio y no tenían que haber utilizado los viáticos para viajes al exterior. Es decir, bueno, está muy bien, es muy bueno ser honesto. Ahora, después que yo te vote, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es tu programa político propiamente? ¿No? ¿Cuál es tu proyecto? Pero fíjense, hasta tal punto estaba deteriorada la imagen de los políticos que decir, digamos, jurar ser honesto ya era una buena cosa para conseguir apoyo en la población. Bueno, el movimiento de Rocha lo promovió Javier Barrios Amorín, pero murió. Es decir, no sorpresivamente. Barrios Amorín sabía que la fundación del movimiento de Rocha iba a ser su último gesto político. Y el que quedó al frente del movimiento de Rocha fue el doctor Alberto Gallinal, que fue el candidato de 1966, y que quedó presidiendo el movimiento de Rocha después. El movimiento de Rocha en general, digamos, con esa exaltación de la honestidad política y del manejo honrado de los dineros públicos, etcétera, etcétera, tenía una confrontación muy fuerte con el herrerismo, que justamente tenía la imagen contraria. Digamos, la imagen de los herreristas, y allí Herrera trabajaba mucho en ese sentido, era, bueno, poner a los muchachos en los lugares donde puedan tener recursos. Como decía alguien con mucha sinceridad, yo no pido que me den, pero por lo menos póngame donde haya. No me den, yo saco, no hay problema, pero póngame ahí. Entonces, digamos, para muchos la corrupción del herrerismo era mucho más fuerte que la del Partido Colorado. Por lo tanto, integrar un directorio con el herrerismo al movimiento de Rocha no le parecía muy bien. Y Gallinal incluso se puso claramente en contra. Pero bueno, digamos, si se hacía un directorio herrerista ampliado, ya eso era una buena cosa. Pero allí en marzo, cuando se reanuda la actividad parlamentaria, marzo del 69, Carlos Julio Pereira, que era un senador del sector, ni siquiera era el principal, uno mira, bueno, Felipe Gil probablemente era un tipo con más experiencia que Carlos Julio Pereira, que venía de la Cámara de Diputados, había sido ingresado a la Cámara en el 67. Carlos Julio Pereira se enoja porque ve unos decretos, un decreto que aprueba el Poder Ejecutivo, por el cual se incorporaban al abasto de Montevideo un montón de empresas que en realidad lo único que hacían era comprar el ganado y dárselo al frigorífico nacional para que lo faenara. Después el frigorífico nacional hacía todo el resto de la operación, y estos cobraban por el ganado que habían aportado. Después se lo tenían que pagar a los productores. ¿Qué función cumplían estos tipos? No se entiende. Pero allí estaba, entre los que estaban como intermediarios, el frigorífico EFSA. Y el frigorífico EFSA estaba particularmente en la mira porque por lo menos dos ministros, Charlone y Peirano Facio, tenían que ver con EFSA. Entonces, el hecho de que hubiera dos ministros que tienen que ver con EFSA y que EFSA se viera tan beneficiada
en sus deudas con la Caja, en los créditos al Banco República, en el abastecimiento digamos, al frigorífico nacional y todo ese tipo de cosas, era algo que llamaba un poco la atención. Bueno, Carlos Julio Pereira se molestó con esto y entonces decidió interpelar a Peirano Facio. Había además otros decretos que favorecían a EFSA que venían del año 68 que también lo tenían picado. Planteó el punto en el movimiento de Rocha, se le dijo, según dice, fue a la casa de Gallinal a decirle, mire, yo estoy pensando otra cosa, me parece muy bien. Lo planteó en la sesión del directorio del movimiento de Rocha, Gallinal estuvo de acuerdo, pero cuando Pereira planteó el punto en el Parlamento y dijo, bueno, quiero interpelar a Peirano Facio, allí Gallinal presentó renuncia al movimiento de Rocha, diciendo que en realidad no estaba de acuerdo con esa oposición que el senador Carlos Julio Pereira, que a veces es un poco exaltado. Carlos Julio Pereira. Hago un momento para que reflexionen. ¿Recuerdan a Carlos Julio Pereira? Imagínenselo a Carlos Julio Pereira un poco exaltado. No quiere decir que no fuera malhumorado, que no fuera capaz de reaccionar con fuerza. Lo que quiero decir es que realmente exaltado Carlos Julio Pereira, que es un tipo muy, todos lo conocimos. Lo que era evidente era que Gallinal estaba tomando distancia del movimiento de Rocha y se estaba aproximando al gobierno. Estaba muy molesto, según dijo, no estaba para nada de acuerdo con esa interpelación que habían planteado al ministro, etcétera. Pero Carlos Julio Pereira planteó la interpelación, allí Ferreira Aldunate dijo, bueno, pero también al ministro de Ganadería. Bueno, suba también al ministro de Ganadería, Peirano era ministro de Industria, el ministro de Ganadería era Montaner, también acababa de asumir. Jaime Montaner era un gran negociante de ganado. Entonces, tener un negociante de ganado en el Ministerio de Ganadería, tener al dueño de un frigorífico en el Ministerio de Industria, queda. Herrera había inventado la palabra implicancia para definir este tipo de cosas, pero no vi que la usara nadie en ese momento. Bien, la interpelación va a comenzar por mayo. Y en el contexto de la interpelación también se empiezan a conjugar otros factores que no tienen mucho que ver con la interpelación, pero que van a sumar. Por un lado, está el hecho de que, bueno, los blancos ahora van en proceso de reunificación, vamos a actuar todos juntos, vamos a apoyar al compañero, al senador del movimiento de Rocha que está haciendo la interpelación. Fíjense que el grupo de Echegóyen, por ejemplo, lo que se llamaba la Alianza, estaba muy castigado de su actitud del año anterior, que se la veía muy pro-gubernista. Entonces, si ahora el movimiento de Rocha lleva adelante esta interpelación y la alianza de Echegóyen lo apoya, bueno, como que tomaban un poco de distancia respecto de lo que había sido su posición del año anterior. Además, reforzaba esa tendencia del Partido Nacional a unificarse, a elegir un nuevo directorio, y capaz que atraía, ahora sin Gallinal, atraía al movimiento de Rocha, por más que Carlos Julio Pereira en ese sentido pensaba como Gallinal, que con el ritmo no quería saber nada, pero digamos, tal vez eso contribuía un poco a reforzar la situación. Entonces, digamos, empezó la interpelación, y como son esas interpelaciones siempre de diálogo muy duro, Carlos Julio Pereira, digamos, lo interpeló fuerte a Peirano Facio. Peirano Facio no era propiamente un político, entonces le cuesta defenderse. Ferreira Aldunate en un momento pide la palabra y dice con mucha ironía, caramba, yo pensaba que nosotros los políticos así, que andamos muy con tan poco aspecto, con tan poca formación, cuando teníamos que intervenir decíamos cosas medio torpes. Ahora venía un profesor universitario metido a político como Peirano Facio. Pero resulta que la defensa de Peirano Facio es espantosa. Dice Ferreira, me hace acordar al partido de ayer, fíjense lo que voy a decir. Me hace acordar al partido de ayer entre Nacional y Estudiantes, que Estudiantes se pasó todo el partido tirando la pelota al Owen. El túnel del tiempo, ¿no? Una final de la Copa Libertadores, cuando los equipos uruguayos llegaban todos los años a la final de la Copa Libertadores. Es decir, la defensa de Peirano no estuvo muy buena. Y además, digamos, había un bloque de legisladores, bueno, todos los blancos, más los colorados disidentes, y después vamos a hablar un poquito de ese grupo, pero que lo mencionábamos la vez pasada, Vasconcelos, Michelini, Alvarro Bayo, Mastali,
más legislador comunista, el senador Enrique Rodríguez, todos esos iban a votar la censura. Iban a votar en contra del ministro. Muy probablemente pasara que se votara disconformidad con la actuación del ministro, y eso simplemente quedara allí. Es decir, normalmente, había pasado alguna vez el año anterior, si se votaba eso y contra el ministro renunciaba, porque entendía que, bueno, que en realidad ya no tenía apoyo parlamentario. Pero así Pacheco Areco dijo que si no se censuraba al ministro como debía ser, con todas las de la ley, el ministro iba a seguir en su cargo aunque tuviera el voto negativo de la mayoría. Ya había hecho lo mismo en octubre del año anterior cuando se anunció una censura a Jiménez de Arechaga. Y esta vez como que a algunos les picó fuerte. ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? Censurar a un ministro, generalmente se le llama censurar al voto de desaprobación porque generalmente el ministro censuraba, pero censurar a un ministro implica aplicar 2 artículos de la Constitución, los más largos de la Constitución, ocupar unas páginas enteras generalmente, en el cual se establece una serie de pasos en los cuales, digamos, si no se cumplen determinadas condiciones, el presidente puede disolver el Parlamento. Y en un plazo perentorio, fijado en días por la ley, por la Constitución, tiene que convocar a nuevas elecciones. Y, digamos, en el caso en que, y esta es la parte más curiosa del artículo, el artículo reproduce uno igual de la Constitución del 42. Pero, a diferencia de lo que establecía en la Constitución del 42, se va a nuevas elecciones. Si el presidente, si los partidarios del presidente son mayoría en el nuevo Parlamento, todo sigue como estaba antes, como si no hubiera existido censura. Pero si los contrarios al presidente son mayoría en el nuevo Parlamento, en 1942 el presidente debía renunciar. Pero en 1966 no. Entonces Pacheco Areco puede disolver las cámaras y resulta que después, aunque hubiera tenido todo el Parlamento en contra, él igual iba a seguir siendo presidente. Esto tensionó mucho la relación, la situación política, y además, digamos, estimuló la rebeldía de algunos legisladores que estaban viendo que, bueno, por segunda vez los llevaban contra las sogas y no podían de nuevo tirar la toalla, tenían que dar pelea. Entonces, allí se empezó a plantear el tema de que, bueno, ¿a dónde iba a llegar esta interpelación? Cuando se presentaron las mociones, la moción que decía que el Parlamento se mostraba en desacuerdo con las explicaciones dadas por el ministro y que pretendía la renuncia del ministro en aplicación de los artículos tales y cuales de la Constitución, eso significó el comienzo de un proceso de censura parlamentaria como no había ocurrido, creo que nunca. Ahora, eso tiene varios pasos, ¿no? Primero, se vota en el Senado. Si gana la censura, se pasa a la Asamblea General. En la Asamblea General van a haber 2 votaciones, en 2 instancias consecutivas. Si en ninguna de las 2 se alcanza los 3/5 de votos, pero se supera la mayoría, entonces el presidente puede disolver el Parlamento. Si se superan los 3/5 de votos, 78, no se rompan la cabeza, no es necesario que hagan las cuentas, 78 votos, si se alcanza 78 votos, el presidente tiene que destituir al ministro. Y si no tienen mayoría, digamos, si no llegan a 60 y pico de votos, queda todo ahí, digamos, y como que no hubiera pasado nada. Se votó en el Senado, se votó la censura, pasa a la Asamblea General, y en la Asamblea General las cuentas daban 76. No daban más de 76 votos, no había caso. Digamos, además, nadie quería dar marcha atrás, ya en ese momento estaba difícil. Por un lado, la oposición se sentía un poco como reforzada por el hecho de decir, bueno, vamos a las elecciones, vamos a la disolución del Parlamento si es necesario. Algunos querían patear la pelota para adelante, decir, bueno, vamos a proponer una reforma constitucional
por la cual el presidente también tenga que renunciar si hay censura parlamentaria, y que se vote junto con la censura. Bueno, pero para presentar una reforma constitucional tiene que ser 6 meses antes de las elecciones. Si hay censura, inmediatamente el presidente disuelve las cámaras, no dan los tiempos. Si vas a demorar la censura 6 meses, ya para entonces va a estar frío. Entonces, digamos, allí empiezan a haber muchas situaciones un poco difíciles de manejar, de administrar, sobre todo porque, como dijo Ferreira Aldunate, el miedo no es onzo. Para muchos legisladores sabían que si iban a una votación nunca más volvían al Parlamento. Fíjense que de los legisladores, de los senadores que estaban sentados en el Parlamento en 1966, solo 6 sobrevivían en 1969. Los otros 24 habían desaparecido del paisaje. Es decir, cada elección implica una renovación muy grande de los parlamentarios. Y esta elección de medio término, caramba, les ponía la silla en cuestión a más de 4. Había además un caso particular que se los voy a contar después. Vamos a hacer la pausa ahora, 5 minutos, leo los mensajes y así de paso le damos un toque de emoción, como pasaba en las viejas seriales que pasaban en los cines, que justo cuando la muchacha estaba por caerse del precipicio, así que entonces ahí se cortaba y seguimos la semana que viene. Acá seguimos dentro de 5 minutos. A ver, estaba mirando el chat y acá Laura me pregunta lo siguiente. Dice, el 13 de junio del 68 se establecieron las medidas de seguridad y renunciaron 3 ministros. Alba Roballo de Cultura, Maneco de Trabajo, y el tercero, Carlos Queraltó de Salud Pública, que era del grupo de Vasconcelos. Esos son los 3 ministros que renunciaron a propósito de eso. Que el año 69 también fue muy duro en cuanto a represión. Sí, no tiene 3 asesinados como tiene el 68, pero las espaldas quedaron doloridas igual. Matías, sí, el problema, digamos, es que cuando uno se remonta hacia el pasado es como pisar arena movediza, ¿viste? Nunca llegás al suelo firme, es decir, siempre podés encontrar los antecedentes de los antecedentes. Y a mí siempre me causaba mucha gracia, decir, cuando escuchaba decir a muchos colegas, y a veces se lo planteaba, no podemos explicar tal fenómeno si no entendemos antes tal otro. Y bueno, pero para entender tal otro seguramente tendrás que explicarme alguno anterior. Y para entender ese, así sucesivamente, el razonamiento recursivo nos lleva al momento en que Solís toca tierra y lo matan los indios, yo qué sé. Es decir, en algún momento tenés que poner una marca y decir, bueno, ¿cuáles son los aspectos que voy a considerar relevantes para explicar este fenómeno? Y en general, digamos, podés encontrar algunas líneas de largo plazo y algunos fenómenos cercanos, que es un poco lo que planteamos. Ahora, sí es cierto, es decir, no hay forma de no razonar históricamente sin remontarse a todos los antecedentes. Y a su vez esos tienen antecedentes y así sucesivamente. El punto es simplemente metodológico. Bueno, cortamos en algún lugar. No, digamos, uno no puede suponer que con eso tenés un comienzo, digamos, un suelo firme y lo que pasó antes no tiene importancia. No, siempre lo vas a recuperar. Simplemente que según lo que quieras explicar, son los antecedentes que vas a recuperar, ¿no? Es un poco una opción metodológica. Sí, Oscar Burgueño, los innombrables, cómo olvidarlos. Además de reos, le llamaba innombrables, Fasano en el diario, y era otra manera de reconocer a los tupamaros. Bien, seguimos en lo que estábamos. Estamos viendo el Partido Nacional. El Partido Nacional parece estar, digamos, muy dispuesto a llegar a la censura parlamentaria. Digamos, de acuerdo con el número de votos que hay, la censura parlamentaria no va a poder funcionar como tal, y entonces lo que se viene es la disolución del Parlamento. Y el punto, digamos, en el cual todo el mundo está preocupado es decir, bueno, si hay que salir a hacer campaña, ¿qué es lo que va a pasar? Fíjense que en aquella época había solo una empresa encuestadora, era el Instituto Uruguayo de Opinión Pública, Gallup, que era muy poco creíble.
Sí, ya sé, no han cambiado mucho, pero en aquella época ese era muy poco creíble. Ahora hay otras que también son poco creíbles, pero en aquella época estaba ese. Gallup solo encuestaba a Montevideo y además las encuestas de Gallup tenían siempre una cosa rarísima, ¿no? En fin, siempre daban a favor del gobierno las encuestas de Gallup de una forma u otra. Nunca entendí por qué, ¿no? Tal vez porque la opinión pública era esa y nada más. Pero, digamos, de acuerdo con esa encuesta, el gobierno tenía bastante apoyo. Entonces, incluso, digamos, se podía suponer, los gubernistas, los pachequistas lo afirmaban con fuerza, que ahí, si hay elecciones, Pacheco queda con la mayoría absoluta del Parlamento. Y aparentemente también Pacheco lo creía, tanto que el presidente de la Cámara de Senadores y vicepresidente de la República, Alberto Abdala, fue a entrevistar, a hablar con Pacheco, a ver cómo se resolvía este punto, e incluso planteó una alternativa. Bueno, nosotros votamos tal cosa, pero vos lo cambiás a Peirano, ¿qué te va a costar? Tenés 1000 personas, te decidís cambiar y se resuelve el problema. Si Peirano, Pacheco, nada, acá vamos a la censura. Es la censura o nada. Pero la censura tomaba en una situación muy frágil a un sector muy importante del Partido Colorado, que era Unidad y Reforma. Unidad y Reforma, el grupo de Jorge Valle, era, digamos, la bancada más importante dentro del Partido Colorado, que tenía mayor cantidad de senadores, de senadores y diputados. Gestido había ganado la elección, pero Gestido había sido apoyado por dos sectores diferentes, la Unión Colorada y Vallista y el Frente Colorado de Unidad. El Frente Colorado de Unidad se había disuelto, por lo tanto, digamos, estaban en banda, y el grupo, la bancada más poderosa del Partido Colorado era la 15, Unidad y Reforma. Ahora, Unidad y Reforma había quedado bastante golpeada, muy mal herida con los episodios del año 68. Por un lado, la infidencia, que no la mencionamos, pero que se le va acumulando a Jorge Valle como un elemento de su expediente. Por otro lado, la actitud de Jorge Valle cuando apoyó con toda la fuerza la política represiva de Pacheco, pero después el que captó la popularidad de eso fue Pacheco, no Jorge Valle. Y Jorge Valle más bien quedó como en segundo plano. Entonces, digamos, la estrategia de Jorge Valle en el año 69 es, vamos a viajar, nos vamos a Europa. Pasamos un tiempo en Europa, salimos de la vorágine esta, se enfría la situación, volvemos dentro de unas semanas, yo qué sé, un mes o dos, con otro cariz, con otro talante, y ya podemos empezar de nuevo mirando hacia adelante, dejar esto atrás. Pero el tema es, en una situación tan débil, tan debilitada, y sin Valle atrás, no estaba en Montevideo. Si hubiera estado, no estamos seguros de que hubiera sido buen apoyo, o si hubiera acumulado a favor o en contra, porque la imagen estaba muy deteriorada. En esas circunstancias, para Unidad y Reforma ir a una elección anticipada en mitad del camino, era una apuesta muy cara, muy complicada. Lo pensaban mucho, era tal vez el grupo que estaba en una situación más frágil en esas circunstancias. Se reúne la Asamblea General, se vota, 76, hay que hacer una segunda reunión de la Asamblea General, y cuando llega la segunda reunión de la Asamblea General fue muy corta, curiosamente, se pensaba que iba a ser más larga, pero resultó muy corta. Allí Héctor Grauer, que era senador de Unidad y Reforma, leyó una declaración que aparentemente estaba aprobada por Jorge Valle, que estaba en Europa, por la cual el movimiento, el sector consideraba que era inapropiado ir a una elección interna, una elección nacional en ese momento, que era cuando la política recién estaba empezando a aplicarse y que significaría un riesgo muy grande para que todo quedara en la nada. En fin, un montón de argumentos por el cual terminaba diciendo que iban a votar la censura. Por lo tanto, se votó casi enseguida, 80 y pico de votos por la censura. Chao, Jorge Peirano Facio. Fuiste. Se acabó tu actuación ministerial. Cuidado, estamos hablando de Pacheco Areco. Peirano Facio dejó de ser ministro de Industrias y Trabajo, pero meses después Pacheco lo designó canciller. Pacheco no era un buen perdedor en este sentido.
efectivamente Peirano Facio renunció, Pacheco le aceptó la renuncia, no tenía más remedio, pero no nombró un sustituto. Quedó gestionando la cartera de Industrias y Trabajo el subsecretario de Peirano Facio, que era el doctor Ramón Díaz. Y durante varios meses, Ramón Díaz funcionó como ministro de Industrias, a pesar de que, digamos, era solo el subsecretario. Y unos meses después, cuando hubo una reorganización de gabinete, allí Pacheco metió de nuevo a Peirano Facio, pero como canciller, y designó un ministro de Industrias nuevo. Es decir, a Pacheco evidentemente no le cayó bien que le censuraran un ministro. Creo que es el único caso de censura ministerial en la historia de este país, ¿no? Que es rarísimo que eso ocurra. Por otro lado, digamos, para Jorge Valle fue como una lápida, porque es cierto, no fue a las elecciones y no tuvo que hacer pero en definitiva pasaba como un traidor al Partido Colorado, había traicionado al partido. En definitiva, digamos, para los colorados, el presidente de la República es el jefe del partido. Y fíjense, cuando Jorge Valle fue el presidente de la República, como es, cuando se vino la crisis, Sanguinetti se alineó atrás de Jorge porque hay que defender al presidente cuando es colorado. Jorge Valle lo había traicionado, había votado con los enemigos, por las razones que quieras. Lindísimo, pero votaste con los enemigos. Entonces, allí, digamos, no solo Jorge Valle quedaba mal visto dentro de un amplio espectro de la población que le parecía mal todo lo que había actuado, sino que también estaba mal visto por los colorados. Los colorados consideraban una expresión que los colorados utilizan con un sentido muy despectivo, un desteñido. Jorge era un desteñido. Entonces, allí, digamos, la situación para Jorge Valle se complicó todavía más. Fíjense que un año antes, en junio del 68, Jorge Valle era visto como el futuro presidente de la República. Y ahora, un año después, su fortuna política está prácticamente dilapidada, no se sabe qué va a pasar con él. Es decir, desde ese punto de vista, la interpelación quebró al Partido Colorado y mancó a uno de los caballos principales del estudio. Allí Jorge Valle quedó muy mal. Y el Partido Colorado, que venía tan en bloque durante el año 68, actuando tan monolíticamente que podía patear para afuera a este grupito de 4 o 5 que estaban allí reivindicando el vallismo, pero que en definitiva eran pocos, Michelini, Vasconcelos, Álvaro Valle, etcétera, etcétera. Bueno, ahora el Partido Colorado quedó fracturado, quedó malherido. Y el sector de Pacheco se fortalecía, no existía en 1968. Recuerden que Pacheco era vicepresidente y asumió en diciembre del 67. La palabra pachequismo no existía en la primera mitad del 68. No era una palabra que definiera nada. En un dibujo de marcha muy interesante que aparece allí en junio del 68, hay un dibujo de Blanquito que muestra a una persona escuchando la radio, y en la leyenda del dibujo dice: un señor pachecoarequista tratando de entender no sé qué cosa. Pachecoarequista. Después, digamos, la palabra pachequismo definió toda una manera de hacer política que se define con fuerza en el 69. Es decir, era un sector confrontativo, fuertemente autoritario, y que se alineaba atrás del presidente de la República. Es decir, como podía haber sido en los años 30 el coloradismo independiente. Como en los viejos tiempos de Pedro Manini Ríos, que digamos, el vallismo prácticamente estaba eclipsado dentro del Partido Colorado. El sector vallista que quedaba, los que reivindicaban el vallismo, eran, bueno, este núcleo de senadores, Vasconcelos, Michelini, Álvaro Vallo, que incluso hacen una especie de acuerdo, así, bueno, vamos a empezar a llevar adelante en el Senado una política, en el Parlamento una política auténticamente vallista, que se oponga al gobierno en la medida en que se aleja del vallismo, que genere iniciativas vallistas, proyectos de ley que se fueran de perfil vallista, y que tratar de incorporar a la mayor cantidad posible de legisladores, claro, transformarse en un foco de atracción para que esto pudiera funcionar. Pero esta no funcionó.
Eh, Según contó muchos años después Vasconcelos, muchos años no, eran 13 años, porque lo dijo en el 84, pero como es el 15, pero en concreto parecía mucho tiempo atrás, después de la dictadura. eh, Vasconcelos, Michelini y Álvaro Bayo se reunían y coordinaban más o menos lo que iban a hacer. Y allí en el año 69 empezaron a hablar, bueno, de perspectivas electorales, qué iba a pasar en el próximo periodo. Y dice Vasconcelos que, bueno, que empezaron a manejarse nombres. Yo creo que Vasconcelos tenía un nombre para promover que justamente coincidía con el de él, pero parece que allí se abstuvo de hablar. Y dice Vasconcelos, Michelini trajo a la mesa un nombre de una persona que no tenía antecedentes políticos. Y yo lo rechacé de plano, dije, no, si esa persona quiere hacer carrera política, que empiece como hicimos todo. Bueno, ¿quién era la persona que había propuesto Michelini? General Sereñi. General Sereñi había pasado a retiro en 1969, había pedido el pase a retiro en noviembre del 68, por varios problemas, pero el desencadenante había sido cuando se decidió comprar el seminario diocesano de Toledo para escuela militar, para hacer allí la escuela militar. Eso fue una decisión que tomó Francese, que era el ministro de Defensa, sin consultar a los generales y sobre todo sin consultar a Licandro, que era el que se encargaba de toda la parte de institutos militares, etc. Todos los que habían opinado en contra, porque les parecía horrible, un lugar tras mano, no tenía nada que ver, además no tenía nada que ver un lugar hecho para los curas, para que vayan gente que se está en la formación militar, pero Francés se lo sacó igual adelante. Y eso como que para Sereñi fue las dos gotas que desbordó el vaso. Chao, me voy. Sereñi, el jefe de la región militar número 1, con sede en Montevideo, y allí pidió el pase a retiro, noviembre del 68. Recién se efectivizó el pase a retiro en marzo del 69 porque allí se levantaron parcialmente las medidas de seguridad. Mientras estuvieron las medidas de seguridad, el pase a retiro no se podía concretar porque justamente había un estado de emergencia, pero cuando se levantó parcialmente el estado de emergencia, allí, digamos, Sereñi efectivamente pasó a retiro. Y es muy posible que, digamos, Sereñi tenía un vínculo muy estrecho con Michelini. El primo de Michelini era el segundo de Sereñi en la región militar 1, había muerto en el año 68, pero de enfermedad, pero en concreto el vínculo se mantenía. Y aparentemente allí, digamos, Michelini planteó el nombre de Sereñi y Vasconcelos se lo bochó de plano. Y me da la impresión, por lo que contaba Vasconcelos y por algunas cosas más, que allí se terminó la coordinación. Es decir, todo muy bien, pero acá no vamos a estar trabajando todo para que vos te hagas tu candidatura para la próxima elección, ¿no? Vamos a ver cómo sigue la cosa, pero me da la impresión de que ahí, digamos, para Michelini y después también para Álvaro Bayo, según se pudo ver, bueno, ya el vínculo con el Partido Colorado es cada vez más estrecho. Si tenés que pasar por Vasconcelos para unirte al vallismo, no. Entonces, uno mira y dice, bueno, a lo largo de este año el Partido Colorado se empezó a desfibrar. Aquella imagen tan fuerte que tenía el Partido Colorado del año 68 se empezó a desarmar. Y sobre todo además se empezó a desarmar la perspectiva de que el vallismo pudiera recuperar protagonismo dentro del partido. Quedan tres figuras vallistas que no pueden ponerse de acuerdo entre sí porque hay por lo menos una que considera que tiene un derecho natural para ocupar el liderazgo. Bueno, allí, digamos, esa situación iba a resultar muy complicada. Entonces, fíjense una cosa, Carlos Julio Pereira saltó al estrellato. Carlos Julio Pereira no lo conocía a nadie y de repente se transformó en la figura del momento. Había logrado quebrar la unidad del Partido Colorado. Había logrado voltearle un ministro a Pacheco Areco. Había logrado lo que parecía imposible antes, que era, bueno, poner en jaque al Poder Ejecutivo y obligarlo a hacer cosas que no quería hacer. Obligarlo por la Constitución, por supuesto. Entonces, la gran figura del momento pasó a ser Carlos Julio Pereira. Y Carlos Julio Pereira es la figura del momento con un perfil bastante particular. Porque en último término, lo que Carlos Julio Pereira está haciendo es, por un lado, cuestionar esos manejos turbios que tiene la
la política, que el ministro se haga un decreto para ayudar a su propio frigorífico y etcétera, digamos, la línea de las frentes más altas y las manos más limpias, como le gustaba decir al diario El País. Eso por un lado, ¿no? La vieja línea del movimiento de Rocha. Pero por otro lado está defendiendo el frigorífico nacional, y el frigorífico nacional era visto sobre todo por sectores del Partido Nacional como lo contrario de lo que podía ser una empresa legítima. En la interpelación surge que el frigorífico nacional sí tiene muchos problemas y habría que reinstalarlo, es una planta vieja, ineficiente, todo un montón de cosas, pero en definitiva es la que garantiza el abastecimiento de carne a Montevideo. Y además es el que le da trabajo a varios centenares de personas en el cerro. Y además es un edificio, un frigorífico que aporta para la exportación. Entonces, todo ese tipo de cosas, digamos, era algo bastante incómodo para mucha gente dentro del Partido Nacional. Además, hay otro punto. Alguien lo plantea en la interpelación. El frigorífico nacional surgió en 1927 para romper el monopolio que tenían los frigoríficos extranjeros de la compra de ganado en tablada. Y dice un legislador, ya se sabía en la tablada, cuando llegaban las tropas, esta tropa es de fulano, aquella es de mengano, aquella es de sutano, porque los frigoríficos se repartían las tropas y fijaban el precio que iban a comprar. Y entonces, cuando llegaba el momento de vender el ganado, los precios que tenían los productores eran mínimos. El gran negocio lo hacían los frigoríficos, que eran frigoríficos extranjeros. Entonces, de allí salió la idea del del frigorífico nacional. Tachen esto, por favor, en la grabación, después borren esta parte. Pero la idea del frigorífico nacional era justamente eso, luchar contra el monopolio. Por supuesto, digamos, el herrerismo estuvo muy en contra del frigorífico nacional, la Asociación Rural y la Federación Rural estuvieron a favor del frigorífico nacional, pero después lo utilizaban como un elemento, digamos, para presionar al Estado. El frigorífico nacional les sirvió a muchos productores para obtener mejores precios de su ganado vendiéndoselo a los frigoríficos privados. El punto, alguien me recuerda por el chat la frase de una payada de Citarrosa que recuerda, será porque es boxeador que gobierna contragolpe, Pacheco Areco era boxeador, sí, esa payada divertidísima de Citarrosa formó parte de la campaña electoral del 71, y era muy divertido escucharlo, primero escuchar la canción y después escuchar la payada, porque la hacía con uno de sus guitarristas, y el guitarrista era payador, entonces el muy traidor, como ese, Citarrosa se aprendía de memoria, sabía de memoria, y tenía la última palabra, que era la entrada que le daba el. Me dice que este tipo muy traidor le cambiaba el verso cada vez, y Citarrosa se moría de angustia hasta que caía la palabra, entonces ahí entraba él, pero nunca sabía exactamente qué era lo que iba a pasar. Además, verlos era divertido porque el payador hacía como de un paisano pachequista que mira con desconfianza a Citarrosa, que es medio comunista, etc. Y allí dice, será porque es boxeador que gobierna. El hombre es boxeador y tiene bruta piña, decía en la grabación el guitarrista, y decía, por eso será que gobierna contragolpes, etc. Sí, digamos, ese era un poco el estilo. Ahora, a lo que iba, lo que está defendiendo Carlos Julio Pereira es una actividad industrial del Estado, algo con lo cual los blancos siempre se sintieron bastante incómodos, y encima el frigorífico nacional, lo cual dejaba en falsa escuadra a buena parte del Partido Nacional. Es muy interesante, Ferreira Aldunate interviene en esta discusión. Él también le cae al ministro, por supuesto, y está en contra, es una intervención bastante larga y algunas interrupciones, pero es interesante que en esa interpelación, en esas intervenciones, Ferreira solo habla del decreto y del efecto que el decreto puede tener. Digamos, no defiende el frigorífico nacional, no menciona su proyecto de reforma agraria ni cosa que se parezca. Ferreira Aldunate es todavía, digamos, una figura que está allí apoyando a Carlos Julio Pereira, con el cual
digamos, ni siquiera estaban en el mismo sector político. Carlos Julio Pereira estaba en el movimiento de Rocha y Ferrer Aldunate estaba en el sector de Beltrán. Pero, digamos, no muestra para nada lo que va a ser el perfil posterior de Ferrer Aldunate, ¿no? Y eso también es interesante. Carlos Julio Pereira se ha transformado en la figura del partido y además es la figura, digamos, que a todo el mundo le interesa. ¿Por qué? Porque en alguna entrevista dejó en claro que él no tenía aspiraciones a ser candidato a presidente. A vos mismo, ¿no? Vení para acá. Es decir, le cargaron el WhatsApp con invitaciones a salir porque en realidad, digamos, era el compañero de fórmula ideal. ¿No? Y sobre todo el compañero de fórmula ideal para quienes, para los herreristas. ¿No? Una fórmula herrerista con Carlos Julio Pereira como vicepresidente representaba la unificación del Partido Nacional. El regreso, digamos, lo que quiso ser en 1966 la fórmula de Echegoyen-Ortiz. Ortiz venía de la UVD, Echegoyen del herrerismo, pero claro, no funcionaba tan bien porque en definitiva Ortiz también venía del herrerismo, venía del Movimiento Popular Nacionalista, igual que Pibel Devoto, igual que Rodríguez Camuso. Pero en concreto, digamos, eso lograría la unificación del Partido Nacional, así, simbólica del herrerismo y el nacionalismo independiente. Por otra parte, lo último que quiere Carlos Julio Pereira es acompañar como compañero de fórmula a un herrerista, porque se llevaba horrible con los herreristas. No tenía feeling. Pero se transformó en una figura relevante. Y además, perdón, adquirió un perfil de izquierda que en el Partido Nacional ninguno tenía, ¿no? Es decir, Carlos Julio Pereira era, digamos, preocupado por la honestidad administrativa, por defender las empresas del Estado y por defender la fuente de trabajo en el SAR. ¿Qué más precisas? ¿No? En el Partido Nacional era la oveja negra. Ahora, ¿qué lugar ocupa Ferrer Aldunate en todo esto? Bueno, digamos, vamos a dedicar un poquito a Ferrer Aldunate. Ferrer Aldunate hizo una gran salida, como les decía la vez pasada, en abril del 68, cuando interpeló al ministro Guzmán Acosta y Lara, y prácticamente lo dejó en una situación tal que Pacheco le pidió la renuncia. Es decir, Acosta y Lara no renunció porque el Senado lo censurara. Antes de eso, Pacheco le dijo renunciar. Fue una cosa además bastante chocante porque Pacheco convocó a una reunión de Consejo de Ministros un sábado y cuando Guzmán Acosta y Lara iba a entrar, lo pararon a la puerta y dijeron, no, vos no entres, firma esto. Y chao, andate sin más. Entonces ahí, digamos, Ferrer Aldunate se transformó en una especie de legislador estrella. Pero en el contexto de los episodios del año 68, Ferrer Aldunate decidió bajar el perfil, de esperar, desencilló hasta que aclarara, por decirlo de alguna manera. Y en cierta forma se transformó en uno de los defensores de la política que hacía Jiménez Derecha. Ferrer Aldunate defiende las medidas de seguridad, defiende la política de Jiménez Derecha, cuestiona los movimientos sociales, cuestiona el movimiento estudiantil, argumenta, digamos, que el movimiento estudiantil es un conjunto de niños bien que están armando lío, nada más. No sale adelante con ninguna de los momentos importantes que tuvo en ese momento el Parlamento, cuando en octubre del 68 Michelini interpela a Jiménez Derecha y lo lleva contra las cuerdas y lo hace exasperar y el doctor Jiménez Derecha lo desafía a Michelini a pelear afuera como si fuera un escolar. La cosa que no puede creer cuando mira Bueno, allí cuando interviene Ferrer Aldunate es para defender a Jiménez Derecha, para tratar de cubrir a Jiménez Derecha y para desviar el asunto. Ferrer Aldunate pide la palabra para censurar los contracursos que se estaban dando en medicina. 3 estudiantes muertos, Wilson. ¿Y a vos te preocupan los contracursos de la Facultad de Medicina? No estás. Es decir, digamos, el perfil conservador de Ferrer Aldunate acá se mostró con mucha fuerza. Se mantuvo
en un segundo plano por mucho tiempo. Y durante todo el año 69 prácticamente se mantuvo en esa tesitura. Es decir, el que tiene perfil relevante en el año 69 es Carlos Julio Pereira, no Ferreira. Ferreira está en una segunda fila sin repetir ninguno de sus grandes desempeños del año 68, sin interpelar a ningún ministro y sin nada. Prácticamente durante mucho tiempo no abre la boca, y cuando abre la boca vale que lo haya mantenido cerrada. En el año 69 ya empieza, digamos que todo el Partido Nacional empieza a tomar un perfil más opositor. Bueno, también Ferreira Aldunate empieza a adoptar un perfil opositor. Y sobre fines del año, en noviembre, lanza el Movimiento por la Patria. Recién allí. El Movimiento por la Patria, que empieza en febrero, en noviembre, diciembre del 69, hace su primer acto a fin de noviembre del 69, allí es un sector político que, digamos, lanzó Ferreira Aldunate y que tiene gente que estaba con Beltrán, ¿no? Se lleva parte del sector de Beltrán, y parte del herrerismo que estaba un poco desconforme con las actitudes de Echegoyen, ¿no? Y con las actitudes de Alberto Heber. Alberto Heber había mostrado un perfil muy opositor en el año 68, muy guerrero, pero después bajó el perfil y, al contrario del resto del Partido Nacional, él más bien se aproximó al gobierno. Entonces, algunos legisladores que habían sido elegidos por como se acompañando a Heber, como por ejemplo Gutiérrez Ruiz, se aproximó mucho más a Ferreira Aldunate, ¿no? Entonces allí Ferreira Aldunate empieza a armar un pequeño grupo que todavía no tiene mucho perfil y que recién se va a empezar a perfilar con más fuerza al año siguiente, cuando interpele al ministro del Interior, Celso Simo, sobre los desarreglos que había en la jefatura de policía de Montevideo. El jefe de policía de Montevideo, que era un coronel Sina Fernández, digamos, tenía aparentemente un manejo bastante irregular de la jefatura, y Ferreira Aldunate allí los pone a la vista y hace una interpelación, bueno, su segunda interpelación. Pero fíjense que hay un vacío de 2 años entre la primera y la segunda. La renuncia de Celso Simo vino directamente como consecuencia de la interpelación. No hubo acá censura ministerial ni nada por el estilo. Celso Simo presentó la renuncia, fue para ocupar su banca en el Senado. Pero como esa fue una de las buenas, brillantes interpelaciones. Va a tener otras más. Pero en todas vamos por la misma línea, que es lo que quería señalar antes de dejar este punto. Y en todas vamos por la misma línea, que es la siguiente. Lo que Ferreira Aldunate reivindica es la fortaleza institucional, la fortaleza del Parlamento como institución, la fortaleza de los partidos políticos, del Partido Nacional particularmente, la idea de que el Partido Nacional haría mejor las cosas si estuviera en el gobierno, pero todavía no tiene nada de lo que será el perfil transformador, innovador, etcétera, de Ferreira Aldunate. En la interpelación a Peirano Facio, por ejemplo, Ferreira Aldunate nunca menciona el proyecto de reforma agraria, de reforma de las estructuras agrarias de la CIDE, que después va a ser un poco su bandera, ni lo menciona. A pesar de que uno dice, bueno, tratándose del problema de un frigorífico que tiene que ver con digamos, el tema rural y allí, etcétera, sobre la producción, podría meter algo, no dijo ni una palabra. Y tampoco aparece en otras intervenciones de Ferreira, digamos, donde, ya les digo, la preocupación principal de Ferreira es la institucionalidad del Parlamento y los partidos políticos, particularmente el Partido Nacional. No es todavía el Ferreira que vamos a conocer después. Allí hay un giro importante, que yo siempre lo remarco porque me parece importante, y es que en esta etapa Ferreira Aldunate es Ferreira Aldunate. Recién en la campaña electoral del 71 se va a transformar en Wilson. Y cuando uno dice Wilson y wilsonismo, está haciendo referencia a un candidato electoral. Y cuando uno dice Ferreira Aldunate, está haciendo referencia a un político de larga trayectoria, que fue ministro de Ganadería durante 4 años y que ocupaba un lugar relevante en el Parlamento en ese momento. Solo una cosa marginal, no he visto que en esa etapa
de la actuación pública de Ferrer Aldunate tenga ningún contacto con Sanguinetti. Y esto lo digo porque después siempre dijeron, no, Sanguinetti, Ferrer Aldunate, a mí la amistad que los unían, que sobre todo Sanguinetti, ¿no? Ferrer Aldunate más bien que hacía poco a eso, pero Sanguinetti, que la ventaja del sobreviviente, lo dice muchas veces y lo menciona siempre. También después que murió Sereñi, resulta que había sido gran amigo de Sereñi, pero en concreto, digamos, vínculos entre Sanguinetti y Ferrer Aldunate no se ven ninguno en esta época. Uno está en diputados, el otro está en senadores. Uno fue ministro 4 años y fue candidato al Consejo Nacional de Gobierno, y otro recién fue ministro allí de Industrias en el año 70, y estuvo pasaje bastante corto. Es decir, si uno compara las carreras, dice, bueno, en la carrera de los honores, Ferrer Aldunate le lleva amplia ventaja. No creo que haya mucha posibilidad de buscar acuerdos ni concertar nada. Como es la figura de Unidad de Reforma era Jorge Valle no era legislador, el operador principal de Jorge Valle en el Senado es Eduardo Paz Aguirre, y digamos, el operador de Jorge Valle en diputado, sí, es Sanguinetti, pero es Sanguinetti con otros, no es para nada la figura exclusiva. Entonces allí, digamos, como que hay una especie de nebulosa que me parece que no alimenta la leyenda de que prácticamente los dos habían actuado juntos desde los comienzos de sus carreras políticas. Incluso, digamos, también es interesante ver cómo se va construyendo la carrera política de Ferrer Aldunate y cómo se va transformando en esa figura que después, digamos, en la época de la dictadura, desde el exilio y cuando volvió al Uruguay, bueno, hizo trasnochar a todos los uruguayos para escucharlo ahí en la explanada municipal, ¿no? Nos hizo dormir tarde a todos esa noche. Pero esa figura se va construyendo con el tiempo. Y, digamos, en esta etapa concretamente hay una asignatura que le quedó pendiente, que es la idea de que, bueno, cuando hubo que jugarse por las instituciones no son solo la acción parlamentaria y la relación entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo, es también el respeto de la Constitución y de la ley. Y cuando en el año 68 esas cosas no ocurrían, Ferrer Aldunate no salió a protestar. No fue de los que rompió la barrera para salir a denunciar esas cosas. Hay otro legislador que pueda tener también una posición muy opositora a Pacheco Areco y que en ese momento, años 68-69, prácticamente no abre la boca, que es Flores Mora. Maneco Flores Mora va a ser uno de los individuos más peleadores en sentido literal, digamos, que va a tener el vallismo en el periodo 70-71, y que va a enfrentarse con mucha fuerza por un lado a Pacheco y por otro a Jorge Valle. No, pero en este periodo 68-69, digamos, Flores Mora sale del ministerio, se sienta en el Parlamento, y cuando habla más bien para defender al gobierno que para cuestionarlo. Distinto del caso de Álvaro Bayo, por ejemplo, que salió del ministerio, se sentó en el Parlamento, estuvo un mes más o menos de silencio y después puso cuarta y arrancó. El caso de Flores Mora es diferente. Flores Mora desaparece del paisaje, vuelve, estuvo en Europa, vuelve allí en 1969, a mediados de año, vuelve y allí empieza de nuevo a buscar posicionamiento, y no es que se instale, digamos, como fue el caso de Vasconcelos, que se proclamaba un portavoz del vallismo en el Senado, sino que le costó ubicarse. Claro, después cuando, digamos, quiso ganarse el lugar, estuvo repartiendo sablazos, pero en este tramo todavía está muy en silencio. Entonces, perdón, igual que como ocurre en las obras de teatro, digamos, donde hay un primer acto que ocurren muchas cosas y en el segundo acto parece como que todo se traba, bueno, el año 69 es como el segundo acto de esas obras de teatro, ¿no? De que las cosas están medio como trabadas, así como que no terminan de resolverse. Dentro del Partido Nacional se empiezan a perfilar algunas figuras, dentro del Partido Colorado se frustran algunos perfiles, y hay todo un manejo de la situación que lleva, bueno, a que haya mucha gente que está desconforme, que no se siente conforme con el elenco político. Las situaciones del año 69 que les mencionaba, digamos, en la huelga bancaria, ¿no?
Esa es la huelga bancaria que fue dura de represión y después, digamos, se ha dicho que Sereñi era el que rapaba bancarios. Sereñi ya estaba fuera del ejército en ese momento, no tenía ninguna participación. En la huelga que Sereñi fue jefe de la región militar 1, en esa, que fue la del año anterior y fue de la banca oficial, no hubo ningún tipo de denuncia. Pero, digamos, en ese sentido, digamos, no hay una figura, no hay una actuación, no hay un perfil que uno pueda decir, bueno, acá se está configurando una situación. Sí hay conversación, sí hay mucha conversación. Y sobre todo el semanario Marcha empieza a tomar posición, digamos, en un sentido interesante, que es, digamos, empezar a promover la unidad de las fuerzas opositoras. Fíjense, unidad de las fuerzas opositoras, lo que decíamos en la vez pasada, no unidad de la izquierda, porque la izquierda es otra cosa, y electoralmente es poca cosa, con los debidos respetos, sino la unidad de la oposición, de todos aquellos que están en contra de la política que está llevando el gobierno. Muchas veces Quijano habló en sus editoriales de que en realidad existen dos partidos, el partido del cambio y el partido de la conservación. Es un esquema bastante elemental, ¿no? Que no coinciden con el Partido Blanco y el Partido Colorado. Que el gran problema político de este país es que blancos y colorados encierran en su interior a los dos partidos. Entonces, nunca se puede encontrar, digamos, una salida en el cual se pueda promover una política verdaderamente progresista y que lleva adelante las transformaciones profundas, porque dentro del mismo partido va el lastre de los que tiran en la dirección contraria. Entonces, la idea de que se pudiera formar un partido del cambio era una idea que a Quijano le parecía muy positiva, le parecía muy bien. Y apostó con mucha fuerza a la concreción de la Unidad Popular, de la Unión Popular en 1962. Pero la Unión Popular no le convenció, ya desde el primer momento. El título del editorial de Quijano, donde habla de la formación de la Unión Popular, es terrible. El título es el siguiente: Diálogo de los sepultureros alrededor de la tumba. Porque habían sepultado la posibilidad. Quijano era un poco exigente, ¿no? Un poco paladar negro, pero digamos, allí eso le representó una decepción. Pero la idea de que se pudieran juntar las fuerzas opositoras de todo origen, no pensaba tanto en los dirigentes como en las bases, como se acostumbró a decir después, era una de sus ideas permanentes. Y allí, en los años 68, 69, el semanario Marcha, como todo en este país, como todo el mundo en este país, empezó a abandonar el tercerismo y se empezó a definir en una línea más específica a nivel político. El semanario Marcha era un semanario tercerista. Digamos, si remontamos al origen, esto es una cosa que se puede ahora repasar en internet porque está toda la colección digitalizada, es notable. Si vamos al origen, era un semanario blanco independiente, con algunas pretensiones culturosas, pero no demasiado. Tiene una página dedicada a la mujer, donde dicen, bueno, cómo hay que recibir al marido, cómo hay que hacer la comida, qué cosa queda bien, los adornos florales, re progre todo. Hasta en algún momento llega a tener páginas de fútbol. Esto, que se hable de fútbol en el semanario Marcha, por Dios. Como ese Alfaro decía que él era hincha fanático de Peñarol y como ese otro que era loco por el fútbol era Mauricio Müller, pero que delante de Quijano no podían hablar ni de fútbol ni de murgas, porque eso, entonces tomaban todo un perfil intelectual y etcétera, hablaban de cosas serias cuando estaba Quijano escuchándolos y después se iban al boliche y ahí les salía, no sé, se atarían el pañuelo con 4 nuditos así, y saldrían a hablar de fútbol como si estuvieran en la tribuna. Entonces, ese semanario va cambiando, después se transforma en un semanario de carácter mucho más cultural, de posición tercerista, es decir, cuando se configura la Guerra Fría, el semanario Marcha es tercera posición. Sigue en ese sentido la línea de algunos políticos franceses,
que proclaman la tercera posición, y en esa posición también está la FEU, por ejemplo, que es un núcleo importante de opinión. Pero allí a mediados de los 60, las tensiones de la época, que van desde la Revolución Cubana por un lado y la represión en las calles de Montevideo por otro, hace como que, bueno, el tercerismo ya esté como bajando de cartel. Y allí en el semanario Marcha el tercerismo empieza a bajar de cartel. El semanario tiene, bueno, el Che Guevara le hace escribe un artículo, por ejemplo, interesantísimo sobre el socialismo y el hombre en Cuba, se llama, el socialismo del hombre es el título que le da, una especulación medio metafísica, política, filosófica sobre cuál es el objetivo de la revolución, muy interesante. Pero, digamos, donde empiezan a aparecer gente como Carlos Núñez digamos, Carlos María Gutiérrez es una figura que entra y sale del semanario Marcha, pero Carlos María Gutiérrez era amigo de Sendic de la época de estudiante en Flores. Entonces ahí, digamos, hay toda una vinculación que empieza a aparecer en el semanario Marcha, y donde por ellos y por otros, el semanario Marcha empieza a abandonar esa posición tercerista y empieza a comprometerse más con la política local. Las páginas de política del semanario Marcha empiezan a tener más peso. Y desaparece la página para la mujer, había desaparecido hacía mucho tiempo, pero aparece la página de sindicales que escribe Héctor Rodríguez, por ejemplo, veterano sindicalista, que en los años 60 cubre ese espacio en el semanario Marcha. Entonces, como que el espectro de Marcha se transforma en una mirada más social, abarcando además aspectos y metiéndose a discutir temas que antes prefería dejar de lado. Si uno mira, por ejemplo, la colección de Marcha del año 54, que es un año electoral, ve lo poco involucrado que está Marcha en el tema electoral, y si lo compara con el año 71, se da cuenta del viraje impresionante que significa en la colección del semanario pasar de uno a otro. También hay otro dato interesante, que es la aparición de los diarios de Fasano. Federico Fasano era como lo conoce todo el mundo, venía de Buenos Aires, había formado un equipo con Sajón, y no me acuerdo que en el tercero le cambiaron la cara al diario BP Color, que era el Bien Público, el decano de la prensa montevideana, que tenía el retrato de Zorrilla, que había sido su fundador. Uno miraba el Bien Público, era un bajón, es decir, daban ganas de no comprarlo, ¿no? Y hacían un diario que circula al pie del campanario, porque lo mandaban gratis a las parroquias para que los curas se lo dieran a las feligresas para que lo leyeran. Es decir, tenían un electorado cautivo bastante interesante. Bueno, a ese diario le cambiaron completamente la cara, lo transformaron en BP Color. Habían cambiado antes el diario La Mañana, el diario La Mañana, que tenía esas letras Art Nouveau tan extrañas, que están en el edificio del diario todavía, pero fue el edificio del diario, bueno, se lo cambiaron, le pusieron otro logotipo, cambiaron otra cosa. A Manini no le gustó. Chao, fuera de La Mañana, fueron a dar al Bien Público, bueno, lo cambiaron en BP Color, lo transformaron en un diario tabloide impreso a 4 tintas, en offset, una belleza. Y después, cuando se produce la interpelación a Guzmán Acosta y Lara, que digamos, tiene que renunciar y etcétera, Fasano le compra el diario Extra, que era el diario íntimo, como le decían, de Acosta y Lara, porque no compraba nadie, lo leía solo él. Pero donde, según Ferreira, extorsionaba a los empresarios para que pusieran avisos. Fasano saca el diario Extra, no va a durar mucho porque lo clausuran en 1968 mismo. La clausura vino porque el diario publicó una carta de un grupo de oficiales de la región militar número 1 reclamando a Sereñi que no pasara a retiro. Y en realidad eso, digamos, de todo el Código Penal Militar, creo que no le queda ningún artículo que no viole. Por supuesto, ningún oficial de la región militar 1 salió a hacerse responsable por esa carta, y quedó como que Fasano había sido el culpable, así que lo clausuran. Van a la justicia, al año siguiente Fasano consigue que el diario se reabra en el 69, pero lo clausuran definitivamente cuando hubo la llegada de Rockefeller y con toda esa movida, etcétera. Allí se reimplantaron las medidas de seguridad, y una de las primeras medidas, clausurar definitivamente el diario de Fasano. Pero Fasano sacó otro diario,
que se llamaba De Frente, que ha sido probablemente el mejor de todos los diarios de Fasano, donde empezó a desarrollar una idea interesante, que era crear un consejo editor. El consejo editor de Frente estaba integrado por un grupo de legisladores que tenían un perfil opositor y que tenían, digamos, salida libre en el diario. Es decir, podían escribir en el diario una columna o escribir un artículo de vez en cuando, hacer lo que le pareciera, pero estaban ahí todos juntos. Y ahí uno mira la lista y se impresiona. Juan Pablo Terra, Michelini, Rodríguez Camuso, Enrique Rodríguez, Romero Arismendi, Vivian Trías. Epa, esos yo los conozco. Es decir, ese diario, después Fasano lo ha dicho con la humildad característica, que él fue el fundador del Frente Amplio, poco menos, pero el punto está en que allí se empiezan a encontrar, y empiezan a encontrar además un lenguaje común, un grupo de legisladores que habían estado, digamos, haciendo oposición, que se habían encontrado haciendo oposición al gobierno, de diversos sectores, de diversas procedencias, pero con un perfil bastante común de oposición al gobierno. Entonces, en ese punto, digamos, como que está como para resolverse qué cosa iba a pasar electoralmente en 1971. Por un lado, el Partido Colorado, que ganó por paliza la elección del 66, está muy golpeado. El pachequismo está muy fuerte, pero el pachequismo fuerte en el Partido Colorado es una mala noticia, porque en realidad la mayoría del electorado colorado era ballista, no era nacionalista independiente. Cuanto más fuerte es el pachequismo, uno puede suponer, más se debilita el Partido Colorado. Por otro lado, en el Partido Nacional hay varias figuras que se vienen perfilando: Dardo Ortiz, de nuevo, Fernando Galdunate, Carlos Julio Pereira, Rodríguez Camuso, Alberto Heber, otra vez, Mario Heber, su hermano, que viene, digamos, un poco empujando por ahí, pero no hay ninguna figura que logre opacar la imagen de Echegoyen, y Echegoyen es así la figura dominante del partido. No solo es sobreviviente de las épocas de Herrera, sino que además Echegoyen es, digamos, el que dirige el sector más numeroso, la bancada más numerosa dentro del Parlamento, la bancada blanca más numerosa, y, digamos, segunda en cuanto a número de legisladores con relación a la unidad de reforma. Si la unidad de reforma es la bancada más grande del Partido Colorado, Echegoyen tiene la bancada más grande del Partido Nacional, y eso explica unas cuantas cosas: por qué, digamos, el Partido Nacional tiene una actitud tan pasiva en el año 68, ¿por qué? Porque tiene un perfil conservador, claro, pero además porque el sector más numeroso del partido lo lidera Echegoyen, que es un individuo que en definitiva no puede estar en desacuerdo con la política que están llevando adelante. Por otro lado, digamos, más allá de lo que sean los perfiles y lo que sean los discursos, digamos, excepto en este caso de la censura de Peirano, que fue el momento, digamos, más crítico, siempre, digamos, Pacheco sabía que si lograba comunicarse con Echegoyen, alguna solución le encontraba a los problemas. Y una de las cosas que genera más debate, más rumores, cuando se estaba discutiendo en la interpelación a Peirano Facio, es el hecho de que, digamos, en la casa del secretario de Echegoyen, señor de apellido Simonetti, se había reunido Echegoyen con Lepro, el ministro del Interior. Y todo el mundo pensaba, bueno, Lepro fue enviado por Pacheco. Por más que después, cuando se conocieron la reunión, decían, no, fue puramente una reunión social. Si fue una reunión social, no, porque le fui a dar el pésame a Echegoyen porque murió el legislador fulano, que era su gran amigo, pero para darle el pésame no tenés que ir a la casa de otro, vas a la casa de él. ¿Por qué no lo visitaste en la casa? ¿Por qué tuviste que ir a la casa de Simonetti? Entonces, ese tipo de cosas hacía como que, digamos, dejaba bajo sospecha la figura de Echegoyen, como que estaba haciendo un doble juego, cosa que Echegoyen era especialista, ¿no? Vamos, el ascenso político de Echegoyen se produjo durante la hegemonía de Herrera en el partido, y todo el mundo afirmaba que en realidad el ascenso de Echegoyen se debe a que hacía lo que Herrera le decía. Y había una anécdota, esta es
digamos, leyenda urbana del Parlamento, que nunca pude encontrar la veracidad, pero no la voy a buscar tampoco. Queda como tarea para la próxima reunión, ¿no? Que en una oportunidad Chegoyen estaba defendiendo la posición de Herrera en contra de determinada postura, de determinado proyecto. Y lo estaba demoliendo, ¿no? Le caía, y le caía, y le caía, y le caía. No tenía ni la letra era buena del proyecto, todo estaba mal. Y alguien le acercó una nota que decía, el doctor arregló. Y Chegoyen toma aliento y dice, bueno, esto es lo que dicen los adversarios del proyecto. Pero los que estamos a favor del proyecto, en cambio, y en el aire se dio vuelta como una media y cayó parado como acostumbraba a caer. No sé si es cierto, no sé si es cierto. Esto forma parte, ya les digo, digamos, lo he sentido contado por gente que estaba muy cerca de los parlamentarios, pero nadie pudo darme el dato preciso, decirme cuál era el proyecto que estaban discutiendo, decirme cuál fue la sesión. Leerse un discurso parlamentario de 8 páginas a 2 columnas para encontrar un lugar donde Chegoyen diga esto es lo que dicen los adversarios, no me ha dado la fuerza. Y como es a esta altura, no sé si dedicaré las fuerzas que me quedan a buscar eso, pero bueno, como siempre hacemos los veteranos cuando queremos sacarnos trabajo encima, es tarea de los jóvenes llevar adelante este objetivo y encontrar esto. Yo no, honestamente, les daría a los jóvenes tareas más productivas, pero digamos, así que tachen esa. Pero en concreto, a lo que voy es, la figura de Chegoyen no era una figura que despertara simpatía más que entre sus partidarios más directos. Por otro lado, el principal apoyo de Chegoyen había sido su electorado particular, su grupo de, digamos, guardaespaldas y el ruralismo. Pero el ruralismo también estaba en crisis por dos motivos. La primera era que había muerto Nardone y la alianza herrero-ruralista había podido restablecerse en el año 66 porque Pacheco había convencido a Bordaberry de que apoyara y a la viuda de Nardone de que hicieran movimientos de apoyo. Pero en el año 69, buena parte de la política de Pacheco es la que hubiera hecho el ruralismo. Juan José Gari, que era el principal de Prismas del ruralismo, apoyaba a Pacheco. Pacheco nombró ministro de Ganadería a Bordaberry. Juan María Bordaberry le escribe una carta a Pacheco diciéndole, mire, me parece que lo que usted está haciendo está muy bien, está muy bueno, que sé cuánto, y al vuelo Pacheco lo llamó y le ofreció el ministerio. Con lo cual, buena parte de lo que era el electorado ruralista, uno puede suponer, está con Pacheco. Entonces, ¿qué futuro le iba quedando a Echegoyen? Tampoco se sabe muy bien. Y en general estos dirigentes políticos, ustedes lo habrán visto, no son muy partidarios de favorecer el desarrollo del liderazgo fuertes a su costado. Más bien la metáfora que se utiliza es el de los grandes eucaliptos, ¿no? Al pie de ellos no crece nada. Esto, digamos, si uno mira estas figuras políticas, ¿quién tenía a su lado Echegoyen como posible sucesor? A nadie, ¿no? Porque a todos les había cortado la cabeza. Y los que trataban de mantener la cabeza sobre los hombros, más bien tomaban distancia. Bueno, Rodríguez Camuso, por ejemplo, Dardo Ortiz, toda esta gente que veía a Echegoyen más bien como un peligro. Entonces, la situación para 1971, 70-71, es una situación muy, digamos, indefinida. ¿Habrá posibilidades de formar una alianza opositora como propone el semanario Marcha? No se sabe, hasta ahora nunca resultaron. El Partido Nacional parece estar en condiciones de levantarse y seguir y reivindicarse como partido de oposición, pero hace un año y medio que está mudo. Entonces, eso también es un hándicap importante. Y en el Partido Colorado el pachequismo tiene tanto peso y la figura de Jorge Valle ha quedado tan eclipsada que parece difícil que pueda levantarse de alguna manera. Los que son oposición dentro del Partido Colorado están quemados en el Partido Colorado. El Partido Colorado los ve como unos traidores, a Vasconcelos, a Michelini, a Alvaro Bayo, porque terminan, digamos, haciendo la oposición a un gobierno colorado. Jorge Valle ahora quedó dentro del mismo paquete por motivos distintos. Entonces,
la situación política, digamos, que se configura para el año 71 no se ve para nada clara. Vamos a dejarlo en esta penumbra una semana más y nos veremos en la próxima. Muchos saludos para todos. No sé si quieren hacer alguna pregunta antes de... Muchas gracias, profesor. Estuvo muy linda la clase. Bueno, muchas gracias. Sí, lo de al pie del ombú, exactamente, como escribe alguien. Esa es otra de las metáforas clásicas. Bueno, que pasen muy bien, nos vemos la semana que viene. Un abrazo para Un todos. abrazo.